para todo tipo de audiencia. El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, confirmó el primer caso de Omicron en México en una persona sudafricana de 51 años con síntomas leves de COVID. En conferencia de prensa, el funcionario informó que por propia decisión, el paciente se encuentra hospitalizado en la zona occidente de la Ciudad de México y hasta el momento sus contactos directos no tienen síntomas de la enfermedad. Tiene antecedentes de vacunación con la vacuna Pfizer. Insisto, su cuadro clínico es leve y no necesita, desde el punto de vista médico, estar hospitalizado, pero un hombre de 51 años y tiene síntomas mínimos. Su pronóstico médico es altamente probable que sea muy favorable y que en unos pocos días deje de tener síntomas y egresará en el momento en que lo decida su médico, pero cuando ya él no tenga propagación del virus a partir de su aparato respiratorio. También indicó que el próximo domingo saldrá el resultado completo. Sin embargo, el jueves por la noche, varios de los elementos de la prueba PCR que se realizó esta persona dio indicios sugerentes a que era Omicron. López-Gatell detalló que las recomendaciones para enfrentar la pandemia de COVID en el país no van a cambiar con la presencia de la nueva variante, de la que mencionó hasta el momento no agrava esta enfermedad. La variante Omicron no causa enfermedad más grave. Es muy importante tenerlo presente. Es paradójico, pero una variante que sea más transmisible, como Omicron, y que no causa enfermedad más grave, de hecho ayuda al propósito social de lograr inmunidad más rápidamente. El llamado a la población es completar los esquemas de vacunación independiente de la variante que circule. Si queremos crear una realidad de una nueva epidemia a partir de Omicron, estamos cometiendo un error. Es lo mismo que ocurrió con Delta. Se empezó a decir que Delta iba a ser el nuevo problema de salud. No lo fue Delta, no lo es Omicron. Las medidas de prevención son las mismas, la vacunación es la misma. Y lo que es muy importante es que las personas se vacunen. La epidemia de COVID-19 en este momento es una epidemia de no vacunados. Entonces, Omicron, tratar de identificarla como un nuevo elemento es un distractor. En otra conferencia de prensa, el asesor de emergencias en salud de la Organización Panamericana de la Salud, Gianmarco Abastou, señaló que en el país están reunidas todas las condiciones para que a pesar de la vacunación exista un aumento de casos. Para Grupo Fórmula, Andrea Meraz. Mira, el gobierno se mantiene firme, no va a haber cierres en el aeropuerto de la Ciudad de México. Eso sí, se van a tomar, algunas medidas para que, pues de alguna manera, mitiguemos los contagios de COVID-19 y sobre todo los de Omicron, ahora que ya está presente aquí en nuestro país. A pesar que desde el primer día en que se dio a conocer la pandemia de COVID-19 y de que varios países del mundo cerraron sus fronteras a vuelos procedentes de varias naciones, México no quiso cerrar sus aeropuertos y las medidas sanitarias implementadas en las terminales tampoco fueron tan estrictas, por lo que se les abrió las puertas de par en par a esta enfermedad y hoy ante la variante Omicron no es la excepción, pues no hay restricciones a vuelos de ningún tipo. Inclusive, dicha variante ya se encuentra en México y pronto se verá a más personas contagiadas, volviéndose a repetir la historia que ya conocemos. Hoy como ayer, en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, se pueden ver las mismas medidas sanitarias que se pusieron desde el año pasado, principalmente al momento de que las personas ingresan a las salas de última espera para abordar sus vuelos, donde los guardias que están en los accesos les piden que se tomen la temperatura y les dan gel alcohol. Aparte, para los vuelos nacionales, mostrar un registro de que están sanos y para vuelos internacionales sí se requiere el certificado de vacunación y una prueba PCR no mayor a 24 horas. En otros puntos del aeropuerto, lo que hay son algunos anuncios informando sobre el COVID y en algunos puntos de la terminal existen dispensadores de gel alcohol para sanitizarse las manos. Lo cierto es que no existen nuevas medidas de seguridad sanitaria en el aeropuerto y no se están tomando acciones diferentes por parte de Sanidad Internacional para combatir la nueva cepa de COVID denominada Omicron. Para Grupo Fórmula, Oscar Zúñiga.
Pues sí, el objetivo es reactivar la economía, pero por supuesto tampoco caer en excesos de confianza. Vamos a una pausa. Al volver, vamos a hacer contacto con nuestro médico de cabecera. Ya está listo el doctor Eric Piña Mora para darnos todas las recomendaciones, por supuesto, que tienen que ver con COVID. Ya son las 7 de la tarde con 30 minutos, todavía nos queda media hora de mucha información. Seguimos hablando de temas de salud, de COVID-19. Ya le decíamos antes de irnos a la pausa, no hay que confiarnos, hay que seguir con las medidas. Sí, seguir adelante con nuestras vidas, hacer algunas actividades que desee. Hay que aprender a convivir con el COVID-19, pero sin caer en excesos. Y para hablar de ello, por supuesto que no podemos dejar de tener presente en este espacio a nuestro médico favorito, nuestro doctor de cabecera, el doctor Eric Piña, a quien saludo con mucho gusto para que nos dé, por supuesto, todas sus recomendaciones. ¿Cómo está, doctor? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Esta semana tuvo un nombre, Omicron, que es la nueva variante del coronavirus que literalmente ha puesto en alerta al mundo. El 9 de noviembre fue identificada en Sudáfrica y coincidió con que estaban aumentando los contagios, lo cual alarmó tanto a las autoridades sanitarias mundiales que para el 26 de noviembre la OMS la decretó como una variante de preocupación por su elevado nivel de contagiosidad. Los científicos están preocupados porque presenta inusualmente más de 30 mutaciones en la proteína Spike, lo cual podría generar que sea 500 veces más contagiosa que la variante Delta y sea causa que probablemente eluda la respuesta inmune generada, tanto por la infección previa como por las vacunas, por lo que las farmacéuticas la están estudiando a profundidad. AstraZeneca emitió un comunicado que, posterior a analizarla, consideran que su vacuna sí funciona contra Omicron. El director de Pfizer mencionó que en el caso de que la vacuna original no fuera efectiva, de manera paralela ya están trabajando en una modificación que sí cubra a la variante Omicron y en breve emitirán sus resultados. Merck mencionó que su antiviral, el Molnupiravir, no verá modificado su efecto por las características de Omicron y confían que sí sea efectivo. Sin embargo, a la fecha aún no se conoce su comportamiento. Los expertos hablan de aproximadamente un mes de análisis para lograr obtener respuestas. Lo que muchos se cuestionan es si será más grave que Delta. Hay que recordar que no todas las variantes son iguales. La variante Beta tiene una gran capacidad de evadir la respuesta inmune, pero no es tan contagiosa como la Delta. Y se cree que Omicron, que es tan contagiosa, no sea tan agresiva como Delta, ya que las personas que fueron diagnosticadas en Sudáfrica cursaban con síntomas no tan severos. Referían dolor de cabeza, malestar general, picazón en la garganta e importante fatiga. Pero dado el índice de propagación que puede infectar de forma masiva, esto representa un verdadero atentado a la salud pública. Omicron es el mismo virus SARS-CoV-2 pero con mutaciones, por lo que se le denomina B11529. Su forma de contagio es igual por inhalación de partículas virales en aerosoles. Omicron se diagnostica con la misma prueba PCR del hisopado nasal y para determinar la variante se hace una secuenciación. Países como Alemania, que están experimentando cifras caóticas, 58,000 contagios diarios por la variante Delta, cerraron sus fronteras a Sudáfrica para evitar ahora un nuevo brote con Omicron. Le siguieron países como Brasil, Francia, Reino Unido, que también restringieron los vuelos desde Sudáfrica. Estados Unidos incluso ya cambió el requerimiento de una prueba PCR para los viajeros. Antes era de 72 horas y ahora debe ser máximo 24 horas antes al arribo, y está evaluando la posibilidad de aplicar una cuarentena. Y si te preguntas por qué apareció Omicron, en el mundo promedio se ha vacunado el 54% de la población con esquema completa, pero en los países pobres apenas se llega al 5-10%, Sudáfrica anda en el 20%. Cuando la población no está vacunada, el virus se distribuye más rápido, genera copias y mutaciones. Es parte de su evolución natural. Entre más tiempo dure la pandemia, más oportunidad se le da al virus para que desarrolle más variantes. Entonces la reflexión es, a los países que les sobren vacunas, que estén en niveles de vacunación superiores 70, 80, 90% de población, deberían compartir sus excedentes de vacunas a los países de escasos recursos, porque esto va a evitar que variantes peligrosas como Omicron o Delta nazcan. Nadie se va a salvar solo de la pandemia, necesitamos erradicar el virus entre todos y que todos estemos vacunados, no solo algunos,
porque tarde o temprano las nuevas variantes regresan a los países ricos y esto va a ser una historia de nunca acabar. En conclusión, aunque pareciera que es una variante altamente peligrosa, aún no sabemos cómo funciona Omicron, si es más o menos grave, por lo que no debemos entrar en pánico ni confiarnos. Simplemente vamos a estar alertas. Vacúnate o completa tu esquema de vacunación. No transmitas falsas noticias que hagan que la gente no se vacune. Y hay que redoblar nuestros cuidados. Las medidas sanitarias requeridas son básicas. Cubrebocas, distancia segura, ventilar los espacios, evitar aglomeraciones y lavado de manos. Es muy importante para evitar el contagio de esta variante y de cualquier coronavirus. En cuanto tengamos más información al respecto, se las haremos llegar de forma oportuna. Muy buenas tardes. Gracias, mi querido doctor Eric Piña. Por supuesto, es que mientras no alcancemos altos niveles de vacunación, pues el riesgo de nuevas cepas persiste, no nada más de Omicron, de Delta, de otras que ni siquiera conocemos. No se lo digo yo, se lo dicen los expertos. Hay que cuidarnos mucho.